Saludamos al senador Roy Barreras del partido de la U. Él es el citante de la audiencia de moción de censura contra el ministro saliente Guillermo Botero y quien denunció la muerte de menores en un bombardeo en Caquetá. Senador, muy buenos días. Buenos días, Maritza, Juan Eduardo, a todos los televidentes de esta casa de los colombianos que es RCN. Senador, le quiero preguntar primero, pues por supuesto, por su opinión frente a la renuncia del ministro Guillermo Botero. Primero, Maritza, déjeme transmitir de nuevo la solidaridad a las familias de estos niños y niñas que fueron asesinados en esta tragedia. Y decir además que solo cuando hicimos la denuncia y se conoció esta información que había sido ocultada por el ministro de Defensa, empezó a reactivarse el protocolo para que algunos de esos familiares, madres, padres, puedan al menos recuperar los cadáveres de sus hijitos. Hoy varios de ellos aún no los reciben y me parece que hay que tener esa primera solidaridad humana porque el ocultamiento de la información revictimiza. Sobre su pregunta, la renuncia del ministro Botero es la mínima consecuencia de las denuncias hechas y del debate de moción de censura y la decisión unánime de los partidos que acompañaron esta moción de censura, a quienes agradezco, mi partido, el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, la bancada alternativa, los verdes, la izquierda, en fin, todos aquellos que sorprendidos no solamente por esta noticia del bombardeo que fue presentado como un éxito militar y que se le ocultó al país, que 8 de ellos eran menores, y creo que también se le ocultaron al presidente de la República, sino también sorprendidos por la cadena de errores y de engaños a lo largo de estos meses en la administración de este ministro. Las preguntas, Maritza, siguen sin responder. Ni una sola palabra dijo el ministro, ni en el debate, ni en su renuncia, sobre la masacre del Cauca, sobre la masacre de Tacuelló, de Toribío, sobre la muerte de los indígenas que no para o de los líderes sociales, sobre el asesinato de Alexander Parra en un ETCR y los 169 reincorporados, sobre el desborde de la seguridad en las ciudades. El ministro no dio las respuestas, el ministro se fue porque estaba haciendo daño a la credibilidad de las fuerzas militares. Aquí hay una buena oportunidad para que al frente de esa cartera haya alguien que restablezca la confianza y la legitimidad en las fuerzas militares y le ponga orden a la seguridad respetando los derechos humanos. Senador, buenos días. Usted hablaba ahora del debate de moción de censura. ¿Qué va a pasar entonces con esta figura a propósito de este tema? Bueno, las decisiones de bancada están tomadas, hay que decirlo. Lo que la ley determina es que la renuncia de un ministro no obsta para que se vote la moción, pero por supuesto, de manera respetuosa y agradecida, consultaré con las bancadas de los partidos que de manera unánime acompañaron esta moción de censura. Fíjese usted que hoy en el Congreso hay unas nuevas mayorías claras en defensa de la vida, en defensa de los derechos de los niños y niñas, en defensa de los derechos humanos, pero también y sobre todo reclamando recuperar el rumbo del país, una agenda nacional hacia adelante, que empiece por recobrar la confianza en la seguridad nacional, que se había salido de las manos, pero que también garantice el respeto por la paz firmada y por tanto las garantías para la vida, que garantice que si hay una agenda de futuro hay posibilidades de que haya reactivación económica, que haya medidas sociales que alivien a la gente y que esa agenda de futuro reemplace una agenda de pasado que tenía anclado el gobierno. Ahora, hoy esperamos que haya pronunciamientos del presidente de la República hacia esa agenda de futuro y que además las respuestas a las preguntas que el Congreso hoy le hace al gobierno a propósito de la seguridad nacional empiecen a ser respondidas. El diálogo está abierto, pero las decisiones de las bancadas están tomadas. Conversaré con todos ellos. Senador, ¿podría presentar usted una proposición en ese sentido para que no se realice ya esta votación de moción de censura? Porque le pregunto, e insisto, es una inquietud, ¿qué sentido tiene hacer una votación de moción de censura cuando el funcionario al que supuestamente se sancionaría ya renunció? Es una buena pregunta, Maritza, y se la hacen todos sus televidentes. Eso tiene dos miradas. La primera, la que usted dice. ¿Qué sentido tiene si ya se cayó el ministro hacerle una moción de censura? Parecería una especie de ensañamiento, de un trofeo de caza. Eso es inútil y de eso no se trata. Pero hay otra mirada. La renuncia del ministro hoy es apenas un primer paso. No ha cambiado nada en materia de seguridad. Nada se ha respondido frente a las masacres en el Cauca.
o frente a los problemas de seguridad, o frente a la denuncia que hemos hecho de falsa erradicación, del descontrol del narcotráfico. Nada se ha respondido sobre las ejecuciones extrajudiciales de Dimas Torres, de Flower Trompeta. Nada se ha explicado sobre la muerte de los niños y el ocultamiento. Es decir, las preguntas siguen sin responder y la seguridad ciudadana no mejora por arte de magia solo con el cambio del ministro. Lo que no puede ocurrir es que alguien imagine que porque se cambió el ministro ya todo eso vamos a olvidarlo. Lo que importa es construir un país más seguro y eso es lo que el Congreso colombiano hoy está diciéndole al gobierno. Necesitamos, todos los colombianos y colombianas, una agenda de país, un rumbo hacia la seguridad, hacia la legitimidad, hacia la confianza y hacia el respeto por la paz firmada. Senador, usted dice que la salida del exministro Botero es un primer paso dentro de este proceso, pero ¿le abre el camino específicamente a qué dentro de esto que estamos viviendo, la salida de Botero? Yo he dicho, y lo digo de manera personal, que es una buena oportunidad para que el presidente de la República convoque a un verdadero acuerdo nacional, por lo menos sobre esos tres temas, sobre la implementación plena de la paz que implica la garantía para la vida y los derechos humanos de todos y todas las colombianas, empezando por los líderes y lideresas sociales, los indígenas, los campesinos y los reincorporados. Pero también una oportunidad para recuperar la confianza y legitimidad. Fíjese usted, en el mandato de este ministro, ahora exministro Botero, la encuesta Gallup mostró el índice negativo más alto de la historia de las fuerzas militares, con 39 puntos. Nunca había ocurrido, no puede ocurrir, porque las fuerzas militares tienen ese gran valor y el cariño de los colombianos. Se juegan la vida por nosotros, son héroes de la patria, son los que dan la vida. Pero por supuesto los errores y torpezas de un ministro y sus ocultamientos le estaban pasando factura de cobro a la imagen de las fuerzas militares, pero también a su estabilidad interna. Un gran daño hizo el ministro politizando las fuerzas militares, dividiéndolas entre quienes, un grupo mayoritario de oficiales, comprenden que la paz es la victoria y otros que eran estimulados para devolverse a las prácticas de la guerra como la que el ministro anunció. Es que aquí hay muchas cosas que hay que recordar. El ministro propuso en su nueva visión que había que disminuir los estándares de precisión en los ataques. Miren las consecuencias. De suerte que esa visión guerrerista ojalá quede en el pasado y el presidente convoque a todos los colombianos y a los sectores sociales a un país donde haya rumbo de futuro y no interés de devolverse al pasado. Senador, sobre este tema que usted toca en esta respuesta, quiero preguntarle el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensa usted que debería pasar con la cúpula militar? ¿Allí también debería haber relevos? Profundo respeto y mucha responsabilidad frente al fuero presidencial en estas decisiones que tocan con lo más profundo de la seguridad nacional de los colombianos. Voy a ponerle un ejemplo menor pero diciente. El día del debate, cuando cité al ministro, llegó con más de 50 generales y coroneles e invadió la plenaria del Senado en un acto de irrespeto y de intimidación. ¿Por qué estaban allí los comandantes de batallón de las fuerzas? Como si no tuvieran ningún oficio, cuando tenían que estar cuidando a los colombianos, porque ellos obedecen órdenes. Los oficiales del ejército, los suboficiales, obedecen órdenes. Si un ministro los conduce mal, los hace cometer errores. Yo confío en que un ministro o ministra que sea capaz de recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestras fuerzas militares y concitarnos hacia la recuperación de la seguridad y el combate a los verdaderos criminales, que son esas mafias de la maldición del narcotráfico, pero con profundo respeto a los derechos humanos y a la vida de los líderes sociales, va a poder recuperar la cohesión de las fuerzas militares y el apoyo de todos los colombianos hacia ellas. Senador Barreras, gracias por atendernos en Noticias RCN esta mañana. Un feliz día. Muchas gracias a ustedes.